Millonario regresó a casa sintiendo que algo estaba terriblemente mal. En la oscuridad de la noche, descubrió que su madre estaba encerrada dentro de un armario, escondida por su propia nuera. Lo que vino después expuso una verdad cruel que nadie más podía negar. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El cielo de Segovia estaba más pesado de lo normal aquella mañana de junio. Las nubes bajas parecían tocar los tejados de las casas antiguas, y el viento frío traía consigo el olor de lluvia inminente. Rodrigo Álvarez conducía su camioneta por las calles sinuosas de la ciudad serrana, sintiendo en el pecho una inquietud que no conseguía explicar. Había salido de Madrid 3 días antes de lo planeado, dejando reuniones importantes a medias, ignorando llamadas de socios y cancelando compromisos que en otras circunstancias serían inaplazables. Algo dentro de él insistía en que necesitaba volver a casa, a la mansión donde había crecido, donde su madre todavía vivía, donde los recuerdos más dulces y más dolorosos de su vida estaban guardados en cada estancia, en cada pasillo. Rodrigo no era hombre de intuiciones, era práctico, racional, acostumbrado a tomar decisiones basadas en números y hechos concretos. Sin embargo, en los últimos días, una sensación incómoda lo perseguía como una sombra. Se despertaba en medio de la noche, con el corazón acelerado, pensando en su madre. Intentaba llamar, pero las conversaciones eran siempre breves, interceptadas por Cristina, su esposa, que tomaba el teléfono con aquella voz dulce y controlada, asegurando que todo estaba bien, que doña Beatriz solo estaba cansada, que él no necesitaba preocuparse. Pero Rodrigo se preocupaba, y cuanto más intentaba Cristina calmarlo, más crecía la angustia. La mansión de los Álvarez era una construcción imponente de principios del siglo XX, erigida por su bisabuelo en un terreno privilegiado, desde donde se podía ver parte de la ciudad y las montañas cubiertas de bosques. 3 plantas de piedra gris y madera noble, ventanas altas con vidrieras de colores, un jardín extenso que en su día fue exuberante y ahora resistía con dignidad el abandono de los últimos años. Rodrigo aparcó en la entrada y apagó el motor. El silencio que se apoderó del espacio era casi opresivo. No se oía el canto de los pájaros que solía despertarlo en las mañanas de su infancia. No se oía el sonido lejano de doña Mercedes, la gobernanta, conversando con su madre en la cocina. No había vida. Bajó del coche y caminó hasta la puerta principal. La llave giró en la cerradura con un chirrido familiar, y la puerta se abrió, revelando el vestíbulo de entrada. Todo estaba impecable. El suelo de mármol brillaba. Los espejos antiguos reflejaban la luz tenue que entraba por las ventanas. Los jarrones de porcelana estaban perfectamente posicionados. Pero había algo que no encajaba. Rodrigo tardó unos segundos en identificar qué era. Entonces se dio cuenta. La casa estaba diferente, sutilmente diferente. El cuadro que estaba encima del aparador había sido cambiado. Antes, allí colgaba un retrato al óleo de sus abuelos, pintado en los años 50. Ahora había un lienzo abstracto moderno, todo en tonos grises y negros. La alfombra persa que cubría el centro del vestíbulo había desaparecido, sustituida por un modelo geométrico contemporáneo. Las fotografías antiguas que adornaban la mesa auxiliar ya no estaban allí. Rodrigo sintió una opresión en el pecho. No era la primera vez que Cristina reorganizaba la casa. Desde que se casaron, 3 años atrás, ella venía promoviendo lo que llamaba una renovación necesaria. Decía que la mansión era preciosa, pero que necesitaba toques modernos, una actualización, vida nueva. Al principio, él incluso estuvo de acuerdo. Al fin y al cabo, la casa estaba anclada en el tiempo, llena de muebles antiguos y objetos que acumulaban polvo. Pero ahora, mirando a su alrededor, Rodrigo se daba cuenta de que no se trataba solo de renovación. Era un borrado. Cada cambio eliminaba un pedazo de la historia de la familia, y él, inmerso en el trabajo, ausente durante meses seguidos, había permitido que eso sucediera.
Una voz lo sacó de sus pensamientos. «Señor Rodrigo, ¿ha vuelto usted?» Se giró y vio a doña Mercedes parada al principio del pasillo que llevaba a la cocina. La gobernanta estaba más delgada, más encorvada. Su rostro, siempre sereno, mostraba ahora una expresión de alivio mezclado con aprensión. Se secó las manos en el delantal y se acercó despacio como si tuviera miedo de hablar demasiado alto. «Doña Mercedes, ¿cómo está mi madre?» La pregunta salió directa, sin rodeos. Rodrigo conocía a aquella mujer desde niño. Llevaba trabajando en la mansión más de 40 años, había sido como una segunda madre para él, y conocía cada secreto, cada historia, cada dolor de aquella familia. Si algo iba mal, ella lo sabría. Mercedes dudó. Sus ojos se desviaron hacia el suelo, luego hacia la escalera que subía al segundo piso, y finalmente volvieron a Rodrigo. Había miedo allí. Un miedo que él no estaba acostumbrado a ver en aquella mujer fuerte y decidida. «Está en su habitación, señor Rodrigo. No ha bajado mucho. Casi no sale de allí». «¿Cómo que no ha bajado? ¿Está enferma?» «No es exactamente eso. Es que ha pasado más tiempo sola. Dice que está muy cansada». Rodrigo frunció el ceño, la preocupación creciendo. «Pero, ¿por qué? ¿Qué ha pasado?» Mercedes abrió la boca para responder, pero otra voz la interrumpió. Una voz suave, melodiosa, que resonó por las paredes. «Rodrigo, mi amor, has llegado antes de lo que esperábamos». Cristina Álvarez bajaba la escalinata con la elegancia de siempre. Vestía un conjunto de sastrería beige, el pelo rubio recogido en un moño impecable, el maquillaje sutil realzando sus ojos claros. Era guapa, no se podía negar. Tenía ese tipo de belleza que llamaba la atención en cualquier lugar, una presencia que dominaba los ambientes sin esfuerzo. Cuando se conocieron, Rodrigo estaba perdido. Aún cargaba con el inmenso dolor de la pérdida de Marina, su primera esposa, y del hijo que nunca llegó a conocer. Cristina había surgido como un alivio, una promesa de un nuevo comienzo, alguien que parecía entender su necesidad de seguir adelante. Pero ahora, viéndola bajar las escaleras con aquella sonrisa controlada, Rodrigo sentía algo diferente. Una desconfianza que no conseguía nombrar. «Sí, he llegado. Sentí que necesitaba estar aquí». Cristina llegó hasta él y lo besó ligeramente en la mejilla. «Todo bien por aquí, querido, te preocupas demasiado. Tu madre solo está un poco cansada, pero está siendo bien cuidada. Quiero verla». «Claro, pero quizás sea mejor que te des una ducha, que descanses un poco. El viaje debe de haber sido largo. Quiero verla ahora, Cristina». Hubo una pausa. Por un instante, algo pasó por los ojos de Cristina. Un destello de irritación, rápidamente disfrazado por una sonrisa comprensiva. «Como quieras, amor. Voy contigo. No es necesario. Sé dónde está la habitación de mi madre». Rodrigo se dirigió a la escalera, pero Cristina le sujetó el brazo con delicadeza. «Rodrigo, antes de subir necesito contarte algunas cosas. Tu madre no está bien emocionalmente. Ha tenido momentos de confusión, de tristeza profunda. Mercedes y yo hemos hecho lo posible por cuidarla, pero ya sabes cómo es. A veces la edad y la soledad pesan, así que, cuando subas, ve con calma. No la presiones». Rodrigo miró a doña Mercedes, que mantenía los ojos fijos en el suelo. Había algo raro en aquel silencio, pero asintió y subió las escaleras. El segundo piso de la mansión era aún más silencioso que la planta baja. Los pasillos largos y mal iluminados parecían extenderse infinitamente. Rodrigo pasó por la puerta de la habitación que había sido suya en la infancia, luego por el antiguo despacho de su padre, hoy transformado en un espacio que Cristina usaba para sus proyectos personales. Al final del pasillo estaba la suite de doña Beatriz. La puerta estaba cerrada. Llamó suavemente. «Mamá, soy Rodrigo. ¿Puedo entrar?» Silencio. Llamó de nuevo, ahora con más fuerza. «¿Mamá?» Una voz débil, casi inaudible, respondió desde el otro lado. «Entra, hijo». Rodrigo giró el pomo y abrió la puerta. La habitación estaba en penumbra. Las pesadas cortinas bloqueaban casi toda la luz natural. Tardó unos segundos
en que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Cuando finalmente pudo ver, lo que vio lo dejó sin aliento. Beatriz Álvarez estaba sentada en un sillón junto a la ventana, encogida usando un batín descolorido que parecía demasiado grande para su cuerpo. Siempre había sido una mujer de presencia imponente, alta, de postura erguida, dueña de una mirada que imponía respeto y ternura al mismo tiempo. Pero la mujer que Rodrigo veía ahora era una sombra. Su pelo blanco estaba despeinado, el rostro más fino, los ojos hundidos y sin brillo. Miró a su hijo y por un momento pareció no reconocerlo. Después, algo se encendió en su mirada e intentó sonreír. «Rodrigo, hijo mío, has vuelto». Él se arrodilló a su lado y le tomó las manos. Estaban frías, temblorosas. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no bajas? ¿Por qué estás aquí encerrada en esta habitación?» Beatriz desvió la mirada hacia la ventana cubierta. «Estoy cansada, hijo mío, muy cansada». «¿Cansada de qué?», no respondió. Solo apretó la mano de su hijo con una fuerza sorprendente, como si quisiera decirle algo que las palabras no podían expresar. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Algo iba profundamente mal. «Mamá, no estás bien, voy a llamar a un médico». «No necesito un médico, Rodrigo. Solo necesito paz». «¿Qué paz es esa? Siempre has sido una mujer fuerte, activa. Cuidabas del jardín, recibías a tus amigas, dabas tus paseos. ¿Qué ha cambiado?». Beatriz finalmente lo miró, y en aquella mirada Rodrigo vio algo que lo asustó: resignación. Era como si se hubiera rendido, como si solo estuviera esperando que el tiempo pasara. «Las cosas cambian, hijo, las personas cambian, la casa ha cambiado». «¿Qué quieres decir con eso?». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Cristina entró trayendo una bandeja con té y galletas. «Os he traído algo de merienda. Pensé que a doña Beatriz le gustaría comer algo». Colocó la bandeja sobre la mesita de centro y se acercó, acariciando los hombros de Beatriz con una delicadeza estudiada. «¿Cómo se encuentra, suegra?». «Mejor ahora que su hijo está aquí». Beatriz no respondió. Solo cerró los ojos como si la simple presencia de Cristina la agotara. Rodrigo percibió la tensión en el cuerpo de su madre, la forma en que se encogió aún más en el sillón. Se levantó y miró a Cristina. «Necesito hablar contigo. Ahora». Cristina sonrió imperturbable. «Claro, querido, vamos a nuestra habitación». Rodrigo lanzó una última mirada a su madre, que continuaba con los ojos cerrados, y siguió a Cristina fuera de la habitación. En cuanto la puerta se cerró, la encaró. «¿Qué le está pasando a mi madre?». Cristina suspiró, como si estuviera lidiando con un niño terco. «Rodrigo, tu madre está envejeciendo. Es natural que se vuelva más frágil, más introspectiva. He hecho todo lo que está a mi alcance para cuidarla, pero tú no estás aquí la mayor parte del tiempo. Viajas, trabajas, pasas meses fuera. Soy yo quien cuida de esta casa, quien organiza todo, quien garantiza que ella tenga confort. No parece confortable. Parece aprisionada». «¿Aprisionada? Rodrigo, eso es un absurdo. Tu madre tiene total libertad para ir y venir como quiera. Si elige quedarse en la habitación, es porque se siente mejor así. No está eligiendo, Cristina. Conozco a mi madre. Algo va mal». Cristina se cruzó de brazos y por primera vez desde que él había llegado, su voz perdió la dulzura. «¿Qué estás insinuando exactamente?». «Estoy diciendo que necesito entender qué ha cambiado. ¿Por qué la casa está diferente? ¿Por qué han desaparecido las fotografías antiguas? ¿Por qué mi madre está aislada? He cambiado algunas cosas porque esta casa necesitaba una actualización. No podemos vivir eternamente en el pasado, Rodrigo. Y en cuanto a tu madre, está pasando por un momento difícil, pero está siendo cuidada. Si no confías en mí, quizás deberías pasar más tiempo aquí». Las palabras fueron dichas con veneno disfrazado de razón. Cristina sabía exactamente cómo hurgar en la culpa de Rodrigo, cómo hacerlo sentir que él era el responsable de todo. Y, en cierto modo, lo era. Al fin y al cabo, había sido él quien se había ausentado, quien había elegido el trabajo como refugio después de la tragedia,
quien había permitido que Cristina asumiera el control absoluto de la mansión. Pero ahora, mirando a su esposa, se daba cuenta de algo que antes había ignorado. Ella no amaba aquella casa, la toleraba. Y más que eso, quería borrarla. Borrar la historia, los recuerdos, todo lo que remitiera al pasado. Y en medio de ese borrado, su madre estaba siendo silenciada. «Voy a pasar más tiempo aquí, Cristina. Voy a cuidar de mi madre personalmente». Cristina sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Estupendo. Estoy segura de que eso nos hará bien a todos». Se dio la vuelta y bajó las escaleras, dejando a Rodrigo solo en el pasillo. Se quedó allí parado unos minutos, intentando procesar todo. Entonces, decidió que necesitaba hablar con doña Mercedes. Bajó a la cocina y la encontró preparando la cena, con movimientos mecánicos, el rostro cerrado. «Mercedes, necesito que seas honesta conmigo. ¿Qué le está pasando a mi madre?» La gobernanta dejó lo que estaba haciendo y miró a su alrededor, como si temiera ser escuchada. «Señor Rodrigo, no sé si debo. Puedes hablar conmigo. Siempre has podido». Mercedes respiró hondo, las palabras saliendo en un susurro urgente. «Su madre no está bien, señor, y no es solo cansancio. Desde que la señora Cristina vino a vivir aquí, las cosas han cambiado. Al principio eran pequeños cambios. Reorganizaba los muebles, cambiaba las cortinas, decía que estaba modernizando. Doña Beatriz intentaba participar, dar su opinión, pero siempre era ignorada. Después empezaron a desaparecer las fotografías, los cuadros, los objetos antiguos. Su madre se disgustaba, pero no decía nada. Creo que no quería crear un conflicto, no quería que usted se sintiera en medio de una guerra. ¿Y ahora? ¿Qué ha cambiado ahora? Ahora casi no sale de la habitación. Las comidas se le llevan a ella. Ya, no recibe visitas de sus antiguas amigas. La señora Cristina siempre da una excusa. Dice que doña Beatriz está indispuesta, que no quiere ver a nadie. Pero yo lo veo, señor Rodrigo. Veo la mirada de su madre. Se está apagando». Rodrigo sintió la rabia subir por su pecho. «¿Por qué no me lo contaste antes?» Mercedes bajó los ojos, avergonzada. «Lo intenté, señor. Le llamé algunas veces, pero la señora Cristina siempre contestaba. Decía que le pasaría el recado. Escribí cartas, pero nunca obtuve respuesta. Creo que las interceptó. Y tenía miedo. La señora Cristina dejó claro que si yo creaba problemas, sería despedida. Y si me voy, ¿quién cuidará de doña Beatriz?» Rodrigo puso la mano en el hombro de la gobernanta. «Hiciste lo que pudiste, pero ahora estoy aquí, y voy a descubrir qué está pasando». Aquella noche, Rodrigo no pudo dormir. Se quedó acostado al lado de Cristina, escuchando su respiración calmada y regular, mientras su propia mente bullía de preguntas. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, se levantó y caminó por los pasillos oscuros de la mansión. Fue hasta la biblioteca, una de las pocas estancias que aún mantenían su esencia original. Allí, entre las estanterías de caoba y los libros antiguos, se permitió recordar. Recordó a Marina, su Marina de ojos dulces y risa fácil. No era rica, no venía de una familia tradicional, pero tenía un corazón inmenso. Cuando la trajo a conocer a su madre, Rodrigo temía que doña Beatriz la rechazara, que la considerara inadecuada para el heredero de los Álvarez, pero ocurrió lo contrario. Beatriz y Marina conectaron inmediatamente. Pasaban tardes enteras conversando en el jardín, cocinando juntas, riendo de historias antiguas. Marina había traído vida a aquella casa y Beatriz finalmente tenía la hija que siempre había deseado. Y entonces llegó la tragedia. Marina se quedó embarazada, pero la gestación fue complicada desde el principio. Hubo complicaciones, sangrados, ingresos. El día del parto, todo se derrumbó. Marina y el bebé se fueron, dejando un vacío que ninguna palabra podía llenar. Rodrigo se cerró, se sumergió en el trabajo, viajó, evitó la casa, evitó a su madre, evitó todo lo que pudiera recordarle lo que había perdido. Y Beatriz, que también amaba a Marina como a una hija, se vio sola con su dolor. Fue en ese vacío donde apareció Cristina.
Se conocieron en un evento empresarial en Madrid. Ella era relaciones públicas de una gran corporación, elocuente, sofisticada, llena de planes y ambiciones. Rodrigo se dejó envolver. No era amor, él lo sabía. Era conveniencia, la necesidad de no estar solo, el deseo de olvidar. Cuando anunció la boda, doña Beatriz no dijo nada. Solo lo abrazó y susurró: «Sé feliz, hijo mío». Pero no fue feliz. Y ahora, caminando por aquella biblioteca silenciosa, Rodrigo se daba cuenta de que su madre tampoco lo había sido. Sacó uno de los álbumes de fotografías antiguos de la estantería. Lo abrió y vio imágenes de Marina, de su madre, de él mismo, todos sonriendo en días que parecían tan lejanos. Pasó las páginas y encontró fotos de la boda con Marina, de la fiesta de bienvenida para el bebé que nunca llegó a celebrarse, de las fiestas familiares cuando la casa aún respiraba alegría. Y entonces se dio cuenta de algo. No había ninguna foto de Cristina allí, ni una. Era como si hubiera sido insertada en la historia de la familia sin dejar rastro. Un sonido lo sacó de sus pensamientos. Era un crujido que venía del piso de arriba. Rodrigo cerró el álbum y subió las escaleras despacio, intentando no hacer ruido. El sonido venía del pasillo del segundo piso, cerca de la habitación de Beatriz. Se acercó y vio una rendija de luz bajo la puerta. Alguien estaba allí dentro. Rodrigo se acercó y apoyó la oreja en la puerta. Oyó voces apagadas. Una era de Cristina, la otra parecía ser de su madre, pero era débil, temblorosa. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Llamó. «¿Cristina? ¿Mamá?» El silencio cayó instantáneamente. Después, la voz de Cristina respondió, serena: «¿Rodrigo? ¿Qué haces despierto? He oído un ruido. ¿Está todo bien ahí dentro?» «Sí, lo está. Tu madre ha tenido una pesadilla. He venido a calmarla. Abre la puerta». Pausa. «Está durmiendo ahora, Rodrigo. Mejor no despertarla. Cristina, abre esta puerta». Se oyó el sonido de la llave girando y la puerta se abrió. Cristina estaba allí, en camisón, con el pelo suelto, una expresión de fastidio mal disimulada. Detrás de ella, Rodrigo vio a su madre acostada en la cama, de espaldas, inmóvil. «¿Ves? Está bien. Ahora, volvamos a la habitación y dejémosla descansar». Rodrigo entró en la habitación y se acercó a la cama. Beatriz parecía estar durmiendo, pero algo no encajaba. Su rostro estaba tenso, los labios apretados. Le tocó la mano y ella abrió los ojos lentamente. Cuando vio a su hijo, una lágrima se deslizó por el rabillo del ojo. «Mamá». No dijo nada, solo le apretó la mano y volvió a cerrar los ojos. Rodrigo miró a Cristina, que mantenía una expresión impasible. «Vamos, Rodrigo, déjala dormir». Salió de la habitación, pero algo en aquella escena le molestaba profundamente. Y mientras volvía a su propia habitación, una certeza comenzaba a formarse en su mente. Necesitaba descubrir qué estaba pasando realmente en aquella casa, y necesitaba descubrirlo rápido, antes de que fuera demasiado tarde. Los primeros rayos de sol de la mañana siguiente entraron por la ventana de la habitación de Rodrigo, pero él ya llevaba horas despierto. No había podido pegar ojo después de la extraña escena de la madrugada. La imagen de su madre encogida en la cama, aquella lágrima solitaria deslizándose, la mirada de Cristina fría y calculadora. Todo se mezclaba en su mente como piezas de un rompecabezas que aún no conseguía montar. Se levantó antes de que Cristina se despertara y bajó a la cocina. Doña Mercedes ya estaba allí preparando el café. Al verlo pareció aliviada, como si su presencia fuera un escudo contra algo invisible pero amenazador. «Buenos días, señor Rodrigo. ¿Ha dormido bien?» «No mucho. Mercedes, necesito que me lo cuentes todo. Desde el principio. ¿Cuándo empezaron a cambiar las cosas?» La gobernanta miró nerviosamente hacia la puerta, asegurándose de que estaban solos. Entonces, con voz baja, comenzó a hablar. «Fue poco a poco, ¿sabe? Al principio, después de que usted y la señora Cristina se casaran, ella era incluso simpática. Hablaba con doña Beatriz, le preguntaba sobre la historia de la casa, parecía interesada.
Pero después empezó a cambiar pequeñas cosas. Un cojín aquí, un jarrón allá. A doña Beatriz no le molestaba mucho. Pensaba que era natural que una esposa quisiera dejar su marca en la casa. Pero entonces los cambios se hicieron más grandes. Los muebles fueron cambiados, los cuadros retirados. Y siempre que doña Beatriz sugería algo o no estaba de acuerdo, la señora Cristina tenía una respuesta preparada, siempre educada, siempre lógica, pero que en el fondo anulaba completamente la opinión de su madre. Rodrigo se sirvió café, el líquido caliente bajando por su garganta mientras absorbía cada palabra. Y mi madre nunca se quejó. Conmigo. No quería preocuparlo, señor. Después de todo lo que usted pasó con doña Marina, ella sabía que usted estaba frágil. Quería que usted fuera feliz. Así que se tragaba la tristeza y fingía que todo estaba bien. Rodrigo sintió que la culpa le oprimía el pecho como un tornillo de banco. ¿Y sus amigas? ¿Doña Elvira, doña Concepción, ese grupo que siempre venía para el té de la tarde? Mercedes suspiró. La señora Cristina empezó a cancelar los encuentros. Decía que doña Beatriz no se sentía bien, que necesitaba descansar. Al principio las amigas llamaban, mandaban recados, pero después, de tantas negativas, fueron dejando de hacerlo. Y doña Beatriz se fue quedando cada vez más aislada. Ella, que siempre fue tan sociable, tan alegre. Fue como si su luz se fuera apagando, día tras día. Un sonido de pasos en la escalera hizo que Mercedes se callara inmediatamente. Cristina apareció en la puerta de la cocina, impecable incluso recién levantada, usando una bata de seda blanca. «Buenos días. ¿Habéis madrugado?» Su voz era dulce, pero había algo en sus ojos que no encajaba con el tono amigable. «No pude dormir», respondió Rodrigo observándola atentamente. «Me quedé pensando en mi madre. Comprensible. Te preocupas mucho por ella. Por cierto, he pensado en preparar un almuerzo especial hoy. Quizás eso anime a doña Beatriz». Rodrigo asintió, pero mantuvo una expresión neutra. «Buena idea. Voy a subir para ver cómo está». Cristina abrió la boca como si fuera a protestar, pero se contuvo. «Claro. Voy a ayudar a Mercedes aquí en la cocina». Rodrigo subió las escaleras lentamente, prestando atención a cada detalle de la casa que antes le pasaban desapercibidos. Los pasillos parecían más fríos, más vacíos. Llegó a la habitación de su madre y llamó suavemente. «Mamá, ¿puedo entrar?» «Esta, ¿ves?» La respuesta llegó más rápido. «Entra, hijo». Abrió la puerta y encontró a Beatriz sentada en el mismo sillón, pero hoy las cortinas estaban parcialmente abiertas, permitiendo que la luz entrara. Parecía un poco mejor, más presente. «Buenos días, mamá. ¿Cómo has pasado la noche?» Beatriz lo miró con aquellos ojos cansados que tanto habían visto. «Mejor sabiendo que estás aquí. Siéntate conmigo, hijo». Rodrigo acercó una silla y se sentó a su lado. Durante unos minutos se quedaron en silencio, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Entonces Beatriz comenzó a hablar, su voz débil pero decidida. «Rodrigo, necesito contarte algo, pero tienes que prometerme que me escucharás hasta el final, sin interrumpir». Él asintió, sosteniendo su mano. «Sé que sufriste mucho con la pérdida de Marina y del bebé. Yo también sufrí, hijo. Marina era como una hija para mí. Cuando se fue sentí que os perdí a los dos. Te alejaste, te sumergiste en el trabajo, y lo entendí. Cada uno lidia con el dolor a su manera. Pero entonces conociste a Cristina, y pensé que quizás era tu oportunidad de ser feliz de nuevo. Quería tanto que fueras feliz». Se detuvo respirando con dificultad. Rodrigo esperó pacientemente. «Al principio intenté que me cayera bien. Intenté aceptar los cambios que hacía en la casa. Al fin y al cabo, era tu esposa. Tenía derecho a dejar la casa a su manera. Pero entonces me di cuenta de que no se trataba solo de decoración. Se trataba de borrar. Borrar a Marina, borrarte a ti de niño, borrar a tu padre, borrarme a mí. Cada objeto que desaparecía se llevaba consigo un trozo de nuestra historia. Y cuando intenté hablar, cuando intenté participar en las decisiones, fui ignorada. No de forma grosera, no.
Cristina es demasiado inteligente para eso. Simplemente me hacía sentir que mis opiniones eran anticuadas, que no entendía el mundo moderno, que era mejor dejarlo en sus manos. Mamá, ¿por qué no me lo contaste? Beatriz sonrió tristemente. Porque estabas feliz, hijo. O al menos eso parecía. Y yo no quería ser la suegra entrometida, la vieja cascarrabias que estorba en el matrimonio de su hijo. Así que fui callándome, recogiéndome, volviéndome invisible en mi propia casa. Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Rodrigo. Nunca serías invisible para mí, mamá, nunca. Pero lo fui, hijo. Viajabas tanto, trabajabas tanto. Cuando llamabas, Cristina, siempre contestaba, siempre decía que todo estaba bien. Y tú lo creías porque era más fácil creerlo, porque la verdad duele demasiado. Rodrigo le apretó la mano. Eso va a cambiar, te lo prometo. Voy a cuidar de ti. Voy a traer a tus amigas de vuelta. Voy a restaurar la casa. Voy a hacer que todo vuelva a ser como era. Beatriz negó con la cabeza. No se trata de hacer que todo vuelva a ser como era, Rodrigo. El pasado ya se fue. Marina se fue. Pero se trata de que yo vuelva a tener voz, de poder existir sin miedo, de volver a vivir en lugar de simplemente sobrevivir. Se quedaron conversando más de una hora. Beatriz le contó sobre las pequeñas humillaciones diarias, sobre cómo Cristina controlaba todo, desde la comida que se servía hasta quién podía o no visitarla. Le contó cómo se sentía prisionera en su propia habitación, cómo tenía miedo de bajar y encontrar otra parte de su historia borrada. Cuando Rodrigo finalmente salió de la habitación, era diferente. La niebla que había cubierto su visión en los últimos años se había disipado. Ahora lo veía todo con claridad y necesitaba actuar. Bajó las escaleras con paso firme y encontró a Cristina en el salón, hojeando una revista de decoración. «Cristina, tenemos que hablar. ¿En serio?» Ella levantó los ojos con una ceja arqueada. «Claro. ¿Qué pasa? Quiero que las cosas cambien. Mi madre no está bien y gran parte de eso es culpa mía por haberme ausentado tanto. Pero también tiene que ver con cómo se están llevando las cosas aquí». El rostro de Cristina se ensombreció ligeramente. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que voy a pasar más tiempo en casa. Voy a reorganizar mi agenda de trabajo. Y quiero que mi madre vuelva a tener autonomía. Volverá a recibir a sus amigas. Volverá a participar en las decisiones de la casa». Cristina dejó la revista a un lado. Su postura se volvió más rígida. «Rodrigo, tu madre está frágil. Necesita cuidados, descanso. No es saludable sobrecargarla con decisiones y visitas agotadoras. Quien decide lo que es saludable para ella debe ser un médico, no tú. Y, por cierto, voy a pedir una cita para ella hoy mismo». «Rodrigo, estás exagerando. Estoy cuidando muy bien de tu madre, ¿lo estás?» Dio un paso adelante. «Entonces explícame por qué está prácticamente recluida en su habitación. ¿Por qué sus amigas ya no vienen aquí? ¿Por qué todos los objetos que tenían un significado para ella han desaparecido?» Cristina se levantó, los ojos brillando con una ira contenida. «Modernicé esta casa porque se estaba cayendo a pedazos, anclada en el pasado. Hice lo que tú no tuviste el valor de hacer. Y en cuanto a las amigas de tu madre, dejaron de venir porque ella misma ya no quería recibirlas. Pero claro, ahora yo soy la villana de la historia. No estoy diciendo que seas la villana. Estoy diciendo que las cosas van a cambiar. Esta es la casa de mi madre, y volverá a sentirse en casa aquí». Cristina esbozó una sonrisa fría. «Esta también es mi casa, Rodrigo. Soy tu esposa. ¿O ya lo has olvidado?» «No lo he olvidado, pero eso no te da derecho a borrar la historia de mi familia». El silencio que siguió fue pesado. Cristina lo miró fijamente durante largos segundos, luego cogió su bolso. «Necesito salir. Tengo compromisos. Hablamos después, cuando estés más calmado». Salió, dando un portazo con la fuerza suficiente para hacer temblar los cuadros de la pared. Rodrigo se quedó allí parado, el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que acababa de cruzar una línea, que las cosas entre él y Cristina nunca volverían a ser las mismas, pero también sabía que había hecho lo correcto.
En los días siguientes, Rodrigo puso su plan en práctica con la determinación de quien finalmente había visto la verdad. Llamó a las antiguas amigas de Beatriz, explicando que estaba mejor y que le encantaría recibirlas. Al otro lado de la línea, doña Elvira, la amiga más antigua de su madre, se echó a llorar. «Rodrigo, hijo mío, hace tanto tiempo. Lo intentamos varias veces, pero siempre nos decían que Beatriz no podía recibir visitas. Empezamos a pensar que ya no quería nuestra compañía. No, doña Elvira, mi madre siempre ha querido vuestra compañía. Hubo un malentendido, pero ahora todo está resuelto. ¿Puede venir el viernes por la tarde?» La voz de la señora se quebró por la emoción. «Sí que iré, querido, y traeré a las otras también. La echamos tanto de menos». Pidió una cita con el doctor Fernando, un médico de confianza de la familia que conocía a Beatriz desde hacía décadas. Empezó a devolver algunos de los objetos antiguos que Cristina había guardado en el desván, descubriendo cada vez más tesoros escondidos. Un reloj de bolsillo del bisabuelo, una colección de porcelanas que había pertenecido a la abuela, libros con dedicatorias emocionantes. La casa comenzó a respirar de nuevo, como si despertara de un sueño profundo. Beatriz, poco a poco, fue saliendo de la habitación. Primero solo al pasillo, caminando despacio, apoyándose en los muebles. Después al salón, donde se sentó en el sofá que había sido de su madre y se quedó allí durante horas, simplemente sintiendo la presencia de los objetos familiares. Entonces, una tarde soleada, bajó al jardín. Rodrigo la observó desde la ventana, viéndola tocar las rosas que crecían salvajes, acariciar las hojas de los árboles centenarios, respirar hondo el aire perfumado. Era como ver una planta reseca recibiendo agua después de una larga y cruel sequía. Todavía estaba frágil, las piernas temblorosas, el cuerpo delgado, pero había vida en sus ojos de nuevo. Aquel brillo que recordaba de la infancia estaba volviendo, tímido aún, pero presente. Una mañana, Beatriz se despertó más temprano y sorprendió a Mercedes en la cocina. «Mercedes, querida, hoy voy a hacer el bizcocho de maíz, ese que a Rodrigo siempre le encantó». La gobernanta casi dejó caer la taza que sostenía. «Doña Beatriz, ¿está segura? Hace tanto tiempo...» «Sí, estoy segura. Necesito volver a hacer las cosas que me gustan, y ya hace demasiado tiempo que no cocino en esta casa». Las dos pasaron la mañana en la cocina, y el olor del bizcocho horneándose se extendió por la mansión como un abrazo cálido. Rodrigo bajó atraído por el aroma y encontró a su madre con las manos sucias de harina, sonriendo de una manera que no había visto en años. «Ese olor... es tu bizcocho favorito, hijo. Pensé que era hora de rescatar algunas tradiciones». La abrazó, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que quizás las cosas realmente podían mejorar. Cristina, por otro lado, se volvió cada vez más distante y hostil. Pasaba largos periodos fuera de casa. Decía que tenía reuniones de trabajo, proyectos urgentes, compromisos inaplazables. Cuando estaba en casa, mantenía una cordialidad gélida, hablando solo lo necesario, los labios siempre apretados en una línea fina. Sus comidas las hacía en su habitación o fuera de casa. Evitaba los espacios donde estaban Rodrigo y Beatriz, como si la simple presencia de ellos la molestara profundamente. Una noche, cuando Rodrigo estaba en la biblioteca organizando papeles antiguos, Mercedes llamó a la puerta con una expresión preocupada. «Señor Rodrigo, necesito mostrarle una cosa. Es importante». Lo llevó hasta una pequeña habitación en la parte trasera de la casa, un antiguo cuarto de costura que nadie usaba desde hacía años. La puerta chirrió al abrirse, revelando un espacio polvoriento y olvidado. Allí, apiladas sin ningún cuidado ni organización, había decenas de fotografías con los cristales rotos, cuadros con los marcos arañados, objetos personales tirados como basura sin valor. «Encontré todo esto escondido aquí cuando estaba limpiando», explicó Mercedes con voz temblorosa. La señora Cristina no lo tiró, pero lo escondió, como si quisiera que desaparecieran de la vista, pero no pudiera deshacerse completamente de ellos. «Hay cosas aquí que eran de su abuelo, de su padre.
Recuerdos de una vida entera. Rodrigo se arrodilló en medio de aquel mar de recuerdos descartados. Cogió una foto enmarcada. Era del día de su boda con Marina. Ambos sonriendo radiantes, ella con un vestido sencillo pero precioso, él con un traje azul marino, Beatriz a su lado con lágrimas de alegría rodando por su rostro. La foto estaba arrugada en una de las esquinas, como si alguien hubiera intentado destruirla, pero hubiera desistido en el último momento. Su corazón se apretó con tanta fuerza que tuvo que sentarse en el suelo. ¿Cómo puede alguien hacerle esto a los recuerdos de otra persona? Mercedes se arrodilló a su lado, poniendo una mano en su hombro. Algunas personas no entienden que para construir algo nuevo no es necesario destruir lo que vino antes. La señora Cristina, ella quería que esta casa fuera solo suya, a su manera. Quería borrar todo lo que no fuera como ella lo imaginaba. Rodrigo pasó los dedos por la foto, limpiando el polvo que la cubría. Vamos a llevar todo esto de vuelta a sus lugares de origen. Cada foto, cada objeto. Vamos a devolverle el alma a esta casa. Pasaron la noche entera restaurando la mansión. Mercedes limpiaba cuidadosamente cada objeto mientras Rodrigo los recolocaba en los lugares que recordaba de su infancia. El reloj de pared del bisabuelo volvió al comedor. Las porcelanas de la abuela regresaron a la vitrina. Los retratos de familia fueron colgados de nuevo en el pasillo del segundo piso. Cada foto de la boda con Marina encontró un lugar especial. Rodrigo no estaba intentando vivir en el pasado, sino honrar la memoria, reconociendo que aquellas personas y aquellos momentos formaban parte de quien él era. Cuando salió el sol, lanzando rayos dorados por las ventanas de la mansión, la casa parecía haber vuelto atrás en el tiempo. No completamente, pues eso sería imposible, pero lo suficiente para que la esencia de la familia Álvarez, con toda su historia, sus alegrías y sus dolores, estuviera presente de nuevo. La casa volvía a contar historias. Beatriz bajó para el desayuno y se detuvo en medio del vestíbulo, mirando a su alrededor con los ojos llenos de lágrimas que corrían libremente por su rostro arrugado. Dios mío, hijo, lo has traído todo de vuelta. Has traído nuestra historia de vuelta. Rodrigo la abrazó con fuerza, sintiendo el frágil cuerpo de ella contra el suyo. La he traído, mamá. Y esto es solo el comienzo. El viernes vienen tus amigas a tomar el té, y la semana que viene vamos al médico a hacer un chequeo completo. Beatriz sostuvo el rostro de su hijo con ambas manos, mirándolo profundamente a los ojos. Gracias, hijo mío. Gracias por volver a verme, por hacerme existir de nuevo. Pero mientras madre e hijo se abrazaban en el vestíbulo iluminado por la luz de la mañana, ninguno de los dos se dio cuenta de Cristina en lo alto de la escalera, parcialmente oculta detrás de la columna de mármol, observando la escena con una expresión que mezclaba una rabia profunda, una frustración creciente y algo más peligroso y sombrío. Sus dedos se clavaban en la palma de sus manos con tanta fuerza que dejaban marcas. Había perdido el control que tanto había trabajado para conseguir. Cada movimiento calculado durante 3 años ahora deshecho en cuestión de días. Y las personas como Cristina, acostumbradas a manipular y controlar, no aceptaban perder sin luchar. No aceptaban simplemente rendirse y seguir adelante. Si no podía tener el control, nadie más lo tendría. Y fue en aquel momento, viendo a madre e hijo unidos de nuevo, cuando algo oscuro y definitivo se formó en su mente. El viernes, como prometió, las amigas de Beatriz llegaron para el té. Doña Elvira fue la primera, trayendo un bizcocho de naranja que era la especialidad de su casa. Doña Concepción llegó justo después, con un ramo de flores de su jardín. Doña Mariana, la más joven del grupo, trajo una caja de bombones belgas. Todas se abrazaron y lloraron al ver a Beatriz, comentando lo más delgada que estaba, pero con los ojos más vivos. «Beatriz, querida, te hemos echado tanto de menos», dijo doña Elvira, sosteniendo las manos de su amiga. «Yo también os he echado de menos, más de lo que podéis imaginar». Se acomodaron en el salón, donde Mercedes había preparado una mesa preciosa con la porcelana antigua de la familia. El té se sirvió en tazas delicadas y por primera vez en años, la casa se llenó de risas femeninas.
de historias antiguas siendo recontadas, de amistad verdadera siendo celebrada de nuevo. Rodrigo observaba desde lejos, sintiendo el corazón cálido. Pero también notó cómo Cristina pasaba por los pasillos como una sombra, siempre con una expresión cerrada, sin unirse nunca al grupo, rechazando las educadas invitaciones de las señoras para participar en la conversación. Aquella noche, después de que las amigas se fueran y Beatriz subiera a su habitación exhausta pero feliz, Rodrigo buscó a Cristina. Estaba en el despacho, trabajando en el ordenador. «Cristina, tenemos que hablar de nosotros». Ella no apartó los ojos de la pantalla. «¿Qué hay que hablar?» «Lo hay todo. Nuestro matrimonio se está desmoronando. Lo sabes». Cristina finalmente lo miró, con los ojos fríos como el hielo. «Se está desmoronando porque elegiste a tu madre en lugar de a mí. No se trata de elegir entre vosotras, se trata de hacer lo correcto. Mi madre estaba siendo silenciada, borrada. No podía seguir ignorando eso. ¿Y yo?». Se levantó alzando la voz. «Yo, que cuidé de esta casa, que organicé todo, que intenté traer orden a este lugar anclado en el tiempo. Yo no cuento». «Cuentas, Cristina, pero no de la manera que imaginas. No puedes borrar la historia de una familia para construir tu propia versión de lo que debería ser un hogar». Cristina soltó una risa amarga. «Qué gracioso. Nunca te quejaste antes. De hecho, apenas estabas aquí para darte cuenta de nada. Siempre viajando, siempre en el trabajo, siempre ausente. ¿Y ahora vienes a juzgarme?». Rodrigo sintió el golpe porque era verdad. Había estado ausente, se había refugiado en el trabajo, había permitido que todo esto sucediera. Pero eso no justificaba lo que Cristina había hecho. «Tienes razón. Estuve ausente, y eso fue un error que estoy intentando corregir. Pero lo que hiciste con mi madre, con esta casa, no puede justificarse por mi ausencia». El silencio entre ellos era denso, cargado de años de cosas no dichas, de resentimientos acumulados, de un matrimonio que quizás nunca debería haber ocurrido. «Creo que tenemos que pensar seriamente en nuestro futuro», dijo Rodrigo finalmente. Cristina lo miró largamente, luego asintió. «Quizás sí. Quizás este matrimonio fue un error desde el principio». Salió del despacho, dejando a Rodrigo solo con sus pensamientos. Sabía que un divorcio era inevitable, pero también sabía que con Cristina nada sería sencillo. No aceptaría perder sin intentar recuperar el control de alguna forma. Los días que siguieron fueron tensos como una cuerda a punto de romperse. Cristina y Rodrigo apenas se hablaban, comunicándose solo a través de frases cortas, necesarias, cargadas de una hostilidad mal disimulada. Ella pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, saliendo temprano y volviendo tarde por la noche, siempre con excusas vagas sobre compromisos profesionales y reuniones inaplazables. Se encerraba en la habitación de invitados que ahora ocupaba, y Rodrigo podía oír sus pasos nerviosos por el suelo de madera en las madrugadas de insomnio. El matrimonio estaba claramente acabado. Era obvio para cualquiera que entrara en aquella casa y sintiera la tensión en el aire. Pero ninguno de los dos tenía el valor o la energía para dar el paso final y definitivo. Era como si ambos estuvieran esperando que el otro se diera primero, que alguien tuviera el coraje de pronunciar las palabras finales que sellaran oficialmente el fin. Beatriz, por otro lado, florecía como una rosa que finalmente recibe el sol después de meses en la sombra. Con sus amigas volviendo regularmente para los tés de la tarde, llenando la casa de risas y conversaciones animadas, con Rodrigo presente y atento a cada detalle de su bienestar, con la casa recuperando su identidad e historia a través de los objetos restaurados y las fotografías recolocadas, parecía rejuvenecer día tras día. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían menos profundas, su postura se enderezaba gradualmente, el brillo volvía a su mirada. Era como ver a una persona resurgir de las cenizas. El médico que la examinó en una consulta de rutina, el doctor Fernando, que la conocía desde hacía más de 20 años, quedó genuinamente impresionado con la transformación que presenciaba. Doña Beatriz,
Está usted mucho mejor de lo que esperaba cuando recibí su solicitud de consulta. Los análisis están todos dentro de la normalidad. Presión arterial óptima, glucemia controlada, corazón latiendo fuerte. Solo necesita ganar un poco de peso, recuperar la musculatura y continuar con los paseos diarios por el jardín. Ella sonrió abiertamente, una sonrisa que iluminaba todo su rostro, sosteniendo la mano de Rodrigo con fuerza y cariño. Me siento viva de nuevo, doctor Fernando. Después de tanto tiempo simplemente existiendo, finalmente estoy viviendo de nuevo. Es increíble, casi milagroso, cómo la compañía adecuada, el amor verdadero y un hogar acogedor marcan una diferencia profunda en la salud de una persona. El cuerpo responde cuando el alma está bien. Un martes lluvioso, con el cielo gris y pesado sobre Segovia, Rodrigo estaba en el despacho organizando documentos cuando recibió una llamada de un número desconocido. «Señor Álvarez, mi nombre es Eduardo Torres. Le llamo en nombre de su esposa, Cristina Álvarez. Me ha contratado para representarla en el proceso de divorcio». Rodrigo suspiró profundamente, cerrando los ojos. Era esperado, era inevitable, pero aún así dolía reconocer el fin oficial de algo en lo que había invertido esperanzas por pequeñas que fueran. Entiendo. Contrataré a mi propio abogado y nos pondremos en contacto en breve. Hay una cosa más. Señor Álvarez, continuó el abogado con un tono profesional pero ligeramente incómodo. Mi cliente está solicitando una división considerable de los bienes gananciales, incluyendo un porcentaje sustancial de la mansión familiar. ¿Cómo? La rabia comenzó a bullir dentro de Rodrigo. La mansión pertenece a mi familia desde hace generaciones. Es herencia familiar, no un bien ganancial, pero su esposa vivió allí durante 3 años como dueña de la casa, contribuyendo al mantenimiento y la administración. Cree tener derecho a una compensación justa por sus servicios. Rodrigo sintió que la rabia le subía como lava. Dígale a su cliente que mis abogados se pondrán en contacto y dígale también que ha elegido la batalla equivocada. Colgó el teléfono con fuerza, el aparato casi resbalando de sus manos temblorosas. ¿Así que Cristina quería llevarse parte de la mansión? Después de todo lo que había hecho, del sufrimiento que había causado, todavía tenía la audacia de querer arrancar un trozo de la herencia familiar. Necesitaba hablar con doña Mercedes. Bajó al jardín y la encontró regando las flores, con movimientos metódicos y calmantes. «Mercedes, necesito preguntarte algo importante. ¿Guardaste algún registro de lo que pasó aquí en los últimos años? ¿Alguna prueba concreta de cómo fue tratada mi madre?» La gobernanta dejó lo que estaba haciendo, miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos y luego asintió lentamente. «Sí, señor, lo guardé. No sabía si sería útil algún día, pero mi instinto me decía que documentara las cosas, para tener pruebas si algún día fuera necesario». Lo llevó a su pequeña habitación en la parte trasera de la casa, un cuarto sencillo pero organizado. De debajo de la cama sacó una caja de zapatos vieja y desgastada. Dentro había cuadernos escolares con páginas llenas de anotaciones a mano, fotos tomadas discretamente e incluso algunas grabaciones de audio en su viejo móvil. Empecé a anotar las cosas cuando me di cuenta de que la situación estaba empeorando, que no era solo una cuestión de personalidades diferentes, explicó Mercedes con voz baja. Las fechas en que doña Beatriz se quedó sin comer bien, porque la señora Cristina dijo que estaba a dieta, que necesitaba adelgazar. Las veces que las amigas llamaron pidiendo visitarla y fueron despachadas con excusas. Las ocasiones en que encontré a doña Beatriz llorando sola en su habitación, completamente desanimada. Los cambios en la casa, la desaparición de los objetos. Todo está aquí registrado. Rodrigo hojeó los cuadernos con manos temblorosas, sintiendo que el corazón se le oprimía dolorosamente con cada palabra. Mercedes lo había registrado todo meticulosamente, con fechas precisas, horarios, detalles específicos. Era una crónica detallada de la crueldad silenciosa y sistemática que su madre había sufrido durante años. Cada página era una puñalada de culpa en su pecho. «Mercedes,
Esto es extremadamente importante. Necesitaré mostrárselo a mi abogado. ¿Estás dispuesta a testificar si es necesario? Haga lo que tenga que hacer, señor. Yo solo quería proteger a doña Beatriz. Ella no se merecía nada de esto. Aquella noche, después de que la lluvia parara y las estrellas comenzaran a aparecer tímidamente, Rodrigo buscó a su madre. Estaba en el porche trasero, envuelta en un chal de lana, observando las estrellas como solía hacer cuando él era niño. «Mamá, necesito hablarte sobre el divorcio». Beatriz asintió como si ya lo supiera, como si estuviera esperando esa conversación. «Cristina quiere parte de la casa, ¿verdad?». Su voz era tranquila, resignada. «¿Cómo lo sabes? Porque es lo que hacen las personas como ella, hijo. No pueden simplemente irse y empezar de nuevo. Necesitan llevarse algo, arrancar algo, dejar una cicatriz permanente». Rodrigo se sentó a su lado en la silla de mimbre. «No la dejaré. Esta casa es tuya, es mía, es de nuestra familia. No se llevará nada de aquí. Estoy seguro de ello». Beatriz tomó la mano de su hijo con sus manos finas y frías. «Solo ten cuidado, Rodrigo. Cristina es inteligente y vengativa. Cuando personas así pierden el control, cuando sienten que están siendo derrotadas, hacen de todo para causar el mayor daño posible. Ya no se trata de ganar, sino de destruir». En los días siguientes, el ambiente en la mansión se volvió aún más pesado y sofocante. Cristina sabía que Rodrigo había contratado abogados y que la batalla legal apenas comenzaba. Circulaba por la casa como un fantasma hostil, los ojos siempre fríos como el hielo, los movimientos calculados y precisos. No gritaba, no montaba escándalos abiertos. Era peor que eso. Simplemente existía allí como una presencia amenazadora, una tormenta a punto de estallar. Una mañana de sábado, Rodrigo se despertó con un ruido extraño que venía del piso de abajo. Eran voces alteradas resonando por los pasillos. Se vistió rápidamente y bajó corriendo, el corazón latiéndole con fuerza. En el vestíbulo encontró Cristina discutiendo con Mercedes. La gobernanta estaba pálida, sujetando su delantal con manos temblorosas. Beatriz estaba en la escalera, pálida, observando la escena. «¿Qué está pasando aquí?». Cristina se volvió hacia él, los ojos brillando de pura rabia. «Estoy despidiendo a esta empleada. Ya no trabaja en esta casa, quiero que se vaya inmediatamente». «No tienes autoridad para eso», respondió Rodrigo firmemente. «No la tengo. Soy la dueña de esta casa tanto como tú». «No. Eres mi esposa, o mejor dicho, mi futura exesposa. Mercedes trabaja para mi familia desde hace más de 40 años. No vas a despedirla». Cristina dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal. «Ella te dio esos cuadernos, ¿verdad? Esas anotaciones mentirosas creadas para perjudicarme. No son mentiras, son hechos documentados que muestran exactamente lo que hiciste». El rostro de Cristina se contorsionó de rabia. «Os arrepentiréis. Todos vosotros. ¿Creéis que podéis echarme así sin consecuencias? Nadie te está echando, Cristina, pero este matrimonio se ha acabado. Tienes que aceptarlo». Lo miró a él, a Mercedes, a Beatriz. Entonces, con un movimiento brusco, cogió su bolso y salió dando un portazo. Beatriz bajó las escaleras temblando. «Está perdiendo el control, hijo. Esto es peligroso. Me aseguraré de que no haga nada más». Pero incluso al decir eso, Rodrigo sentía una inquietud creciente. Aquella tarde, organizando papeles en el despacho, encontró algo perturbador. Documentos que nunca había visto. Poderes, transferencias bancarias, contratos, todos firmados por él, pero no lo recordaba. Miró más de cerca. Las firmas eran suyas, pero ligeramente diferentes. Entonces se dio cuenta. Eran falsificaciones. Cristina había falsificado su firma en diversos documentos a lo largo de los años. Llamó inmediatamente a su abogado. «Doctor Pablo, he encontrado algo grave. Cristina ha falsificado mi firma en varios documentos». «Eso es muy serio, Rodrigo. La falsificación es un delito. Necesitaré ver esos documentos hoy». Cuando cayó la noche, Mercedes preparó la cena. Rodrigo, Beatriz y ella se sentaron a la mesa, pero nadie tenía apetito. «¿Dónde estará?».
preguntó Beatriz preocupada. No lo sé, pero mañana iré a la policía. Pero aquella noche, alrededor de las 2 de la mañana, Rodrigo fue despertado por un olor extraño. Humo. Se levantó de un salto. El pasillo estaba lleno de una neblina grisácea. Fuego. La casa se estaba incendiando. «Mamá, Mercedes», gritó corriendo. Golpeó la puerta de Beatriz, estaba cerrada con llave. Empezó a patearla desesperado. «Mamá, hay fuego en la casa». «Rodrigo, la puerta está cerrada con llave». Pateó hasta que la cerradura cedió. Beatriz estaba en la cama, tosiendo. La cogió en brazos y salió corriendo. Pasó por la habitación de Mercedes. «Mercedes, sal. Fuego». Los tres bajaron las escaleras corriendo. El humo venía del despacho. Llegaron al jardín, tosiendo. Rodrigo llamó a los bomberos. Entonces, mirando hacia la casa, vio una figura al otro lado del jardín. Era Cristina, observando la mansión arder. «¿Has sido tú?», gritó avanzando. Cristina sonrió fríamente. «Si no puedo tenerlo yo, no lo tendrá nadie. ¿Crees que puedes echarme sin consecuencias? Estás loca, había gente dentro». «Pero todos han salido, qué suerte». Rodrigo agarró el móvil y empezó a grabar. «Has confesado un incendio provocado. Esto es intento de homicidio». La sonrisa de Cristina vaciló. Se dio cuenta de su error. Dio unos pasos hacia atrás y empezó a correr, desapareciendo en la oscuridad. Los bomberos llegaron y controlaron el fuego. El despacho quedó destruido, parte de la biblioteca dañada, pero salvaron la mansión. Rodrigo mostró la grabación a la policía. Se emitió una orden de arresto. Cristina fue encontrada 2 horas después intentando coger un autobús. Fue detenida y llevada a comisaría. En los días siguientes toda la verdad salió a la luz. Las falsificaciones, el aislamiento de Beatriz, el incendio provocado. Cristina fue acusada de múltiples delitos. Lo perdió todo. Rodrigo y Beatriz comenzaron a reparar los daños. Era simbólico. Reconstruían no solo la casa, sino sus propias vidas. Una tarde, supervisando las obras, Rodrigo vio a su madre en el jardín conversando con sus amigas. Ella sonreía. En ese momento supo que habían vencido. No contra Cristina, sino contra el silencio, contra el olvido. Beatriz se dio cuenta de que su hijo la miraba y lo saludó, con la mano. Él le devolvió el saludo, sintiendo que estaba exactamente donde debía estar. La primera luz de la mañana entró por la ventana de la habitación donde Marcelo había pasado otra noche en vela. Esta vez, sin embargo, no era la inquietud lo que lo mantenía despierto, sino la planificación. Había mucho que hacer, y cada decisión debía tomarse con cuidado. La grabación de Amelia era poderosa, pero como Viviana había mencionado, las grabaciones sin consentimiento tenían limitaciones legales. Necesitaba más. Necesitaba pruebas concretas, documentos, testimonios que pudieran no solo exponer a Viviana, sino también llevar a la investigación del doctor Fuentes. Temprano, mientras Elena aún dormía el sueño reparador de quien finalmente se sentía segura en su propia casa, Marcelo bajó al despacho y comenzó a organizar todo lo que había encontrado. El testamento falsificado, el poder cuestionable, los frascos de medicamentos con dosis excesivas, el diario de Marina con sus últimas anotaciones preocupadas sobre el parto. Lo fotografió todo, hizo copias, lo organizó en carpetas. Estaba construyendo un caso. Amelia apareció con café recién hecho y pan caliente. Ella también parecía diferente. Había un peso que se le había quitado de los hombros, una ligereza en sus movimientos. Por primera vez en meses no caminaba de puntillas, con miedo de ser escuchada o reprendida. «Señor Marcelo, doña Elena se está despertando. Pregunta por usted». Subió las escaleras rápidamente y encontró a su madre sentada en la cama, las almohadas dispuestas a su espalda, una expresión en su rostro que no había visto en años. No era solo alivio, era determinación. «Buenos días, mamá. ¿Has dormido bien?» «Mejor de lo que he dormido en mucho tiempo», respondió, y su voz era más firme, más presente. «Marcelo, tenemos que hablar sobre lo que vamos a hacer ahora». Él se sentó a su lado en la cama. «Ya he empezado a organizarlo todo. Voy a buscar un abogado hoy mismo».
alguien especializado en derecho de familia y también en casos penales. Necesitamos impugnar ese poder, ese testamento, y necesitamos abrir una investigación sobre lo que le pasó a Marina. Elena tomó la mano de su hijo, sus ojos llorosos pero firmes. Debería haber luchado más. Cuando Viviana empezó a aislarme, a medicarme, debería haber resistido con más fuerza. Pero estaba tan cansada, Marcelo, tan cansada del dolor de la soledad. Después de que perdimos a Marina y al bebé, algo en mí también murió. Y cuando te alejaste, cuando te sumergiste en el trabajo y me dejaste aquí sola, simplemente me rendí. Mamá, no tienes la culpa de nada de esto. Fui yo quien debería haber estado presente. Debería haber visto lo que estaba pasando. Ambos nos fallamos el uno al otro, pero ahora tenemos la oportunidad de arreglarlo. Y quiero hacer más que solo recuperarme, Marcelo. Quiero justicia, por Marina, por ese bebé inocente, por nosotros. En ese momento Marcelo vio a la mujer fuerte que su madre siempre había sido, la matriarca que gobernaba aquella casa, con amor y firmeza, que había criado a un hijo sola después de enviudar, que había construido puentes entre generaciones. Estaba volviendo, y esta vez él no la dejaría sola. Los días que siguieron fueron intensos. Marcelo contrató a Ana Paula Méndez, una abogada respetada en Madrid, conocida por su actuación en casos complejos de familia y por no tener miedo de enfrentarse a adversarios poderosos. Cuando escuchó toda la historia, vio las pruebas recopiladas y escuchó la grabación. Sus ojos brillaron con la determinación de quien sabía que estaba ante un caso que podría cambiar vidas. «Esto es grave», dijo sentada en el salón de la mansión, sus documentos esparcidos sobre la mesa. «Muy grave. La falsificación de documentos, la medicación inadecuada, todo eso ya sería suficiente para procesos civiles y posiblemente penales. Pero si conseguimos probar que hubo negligencia médica intencionada en el caso de su primera esposa, estamos hablando de homicidio. El doctor Fuentes puede perder su licencia médica, puede ser encarcelado». «¿Y Viviana?», preguntó Marcelo. «Si probamos que ella estaba al tanto y que participó activamente en la planificación, también puede ser acusada como cómplice. Pero tenemos que ser cuidadosos. Personas así suelen tener abogados igualmente, hábiles, y lucharán con todo. No me importa cuánto tiempo lleve o cuánto cueste, quiero justicia». Ana Paula asintió. «Entonces empecemos. Primero, vamos a solicitar la invalidación del poder y del testamento. Necesitaré que doña Elena se haga un examen médico completo, con médicos de mi confianza, para documentar el estado en que se encuentra tras la medicación excesiva. También necesitaremos exhumar el proceso del parto de Marina, solicitar los registros médicos completos, contratar peritos para analizar si hubo error médico». Elena, que estaba sentada en su sillón favorito, uno que Viviana había intentado quitar pero que Amelia había escondido, en el desván y ahora estaba de vuelta en el salón, habló con voz firme. «Hagan lo que sea necesario. No tengo miedo de enfrentar esto. Por Marina, por mi nieto, haré cualquier cosa». Mientras el proceso legal comenzaba a desarrollarse, algo más estaba sucediendo dentro de la mansión. Era como si la casa estuviera siendo lentamente restaurada, no solo físicamente, sino espiritualmente. Marcelo y Amelia trabajaron juntos para traer de vuelta los objetos que habían sido retirados. El piano volvió a la sala de música, los cuadros antiguos fueron colgados de nuevo en las paredes, las fotografías regresaron a sus lugares. Cada pieza que volvía era como insuflar nueva vida en aquellas estancias. Elena, por su parte, se estaba recuperando de forma sorprendente. Sin la medicación excesiva, su mente estaba cada vez más clara. Empezó a salir de la habitación, a caminar por el jardín, a retomar pequeñas actividades que amaba. Volvió a pintar, algo que no hacía desde hacía años. Sus acuarelas comenzaron a aparecer por la casa, paisajes suaves en tonos pastel, diferentes de las obras sombrías que había creado en los meses bajo el control de Viviana. Una tarde, 3 semanas después de la expulsión de Viviana, Eulalia, la amiga de toda la vida de Elena, apareció en la puerta. Amelia la había contactado discretamente, explicando que ahora era seguro visitarla, que las cosas habían cambiado.
Cuando Eulalia vio a Elena en el jardín, pintando bajo la sombra de un viejo árbol, las lágrimas corrieron por su rostro. Elena, amiga mía, pensé que te había perdido. Las dos mujeres se abrazaron largamente, y fue como si años de soledad forzada se disolvieran en ese momento. Pronto, otras amigas antiguas comenzaron a regresar. La casa volvió a recibir visitas, a tener voces, risas, vida. Se reanudaron los tés de la tarde. El jardín, antes descuidado, fue revitalizado, y Elena volvió a cuidar personalmente de sus flores favoritas. Marcelo, observando todo esto, sentía una mezcla de alegría y arrepentimiento. Alegría por ver a su madre renacer, pero arrepentimiento por todo el tiempo perdido, por todas las señales que había ignorado. Una noche, sentado con ella en el porche, bajo el cielo estrellado de Aranjuez, finalmente expresó lo que sentía. «Mamá, lo siento mucho, por todo, por no haber visto lo que estaba pasando, por haberme alejado, por haber traído a Viviana a nuestras vidas». Elena le tomó la mano, su tacto ahora más firme, más vivo. «Marcelo, estabas sufriendo. Lo entiendo ahora más que nunca. Cuando perdemos a alguien que amamos, especialmente de forma tan traumática, nos perdemos también. Tú te perdiste en el dolor, y yo me perdí en mi propia tristeza. Viviana lo vio y se aprovechó. Pero la culpa no es tuya, hijo, es de ella. Aún así, debería haber sido más fuerte. Marina habría sido más fuerte». «Marina era especial», dijo Elena, su voz suave, pero llena de emoción. Ella iluminaba esta casa, y sí habría visto a través de Viviana inmediatamente. Pero Marina ya no está aquí, Marcelo, y por más doloroso que sea, tenemos que aceptarlo y continuar, no por obligación, sino porque es lo que ella habría querido. A veces me pregunto si tendré fuerzas para amar de nuevo. De verdad. Después de Marina, después de Viviana, después de todo. Las tendrás. Cuando sea el momento adecuado, cuando encuentres a alguien que realmente merezca tu corazón. Pero no tengas prisa. Cúrate primero. Aprende a vivir de nuevo. Y cuando el amor llegue, lo sabrás. Aquella conversación marcó un punto de inflexión para Marcelo. Se dio cuenta de que estaba atrapado no solo en el pasado, sino también en el miedo. Miedo a sentir, miedo a conectar, miedo a ser vulnerable de nuevo. Pero observando a su madre, que había pasado por tanto y aún así estaba encontrando fuerzas para vivir plenamente, comenzó a entender que el verdadero coraje no estaba en evitar el dolor, sino en elegir vivir a pesar de él. Mientras tanto, la investigación avanzaba. Ana Paula había conseguido los registros médicos del parto de Marina, y los peritos estaban analizando cada detalle. Los descubrimientos eran perturbadores. Había inconsistencias en los procedimientos adoptados, decisiones médicas cuestionables, una prisa inexplicable en realizar la cesárea cuando no había una indicación clara para ello. El informe pericial concluyó que había fuertes indicios de negligencia médica y posiblemente algo más siniestro. El Colegio de Médicos abrió una investigación contra el doctor Fuentes. Pacientes antiguos comenzaron a aparecer relatando situaciones extrañas, medicaciones inadecuadas, procedimientos dudosos. Un patrón comenzó a emerger, el patrón de un médico que ponía sus intereses personales por encima del bienestar de sus pacientes. Viviana, al enterarse de la investigación, intentó una última jugada. Apareció en la mansión sin avisar, exigiendo entrar, diciendo que todavía tenía derechos como esposa de Marcelo. Pero encontró las puertas cerradas y a Marcelo al otro lado, firme en su decisión. «Ya no tienes poder aquí, Viviana. Ya he presentado la demanda de divorcio. Ya he impugnado todos los documentos que falsificaste. Y la investigación sobre Marina está en marcha. Si eres inteligente, cooperarás con las autoridades. Es la única oportunidad que tienes de conseguir algo de clemencia». «Yo no hice nada malo», gritó, pero había desesperación en su voz ahora. Ya no la frialdad calculadora de antes. «Estás destruyendo mi vida por suposiciones, por teorías conspirativas de una vieja confusa y un hombre que no puede superar el pasado». «Mi madre no está confusa, está más lúcida de lo que ha estado en los últimos meses,
precisamente porque ya no está bajo tu influencia y tus medicamentos, y yo no estoy atrapado en el pasado. Finalmente lo estoy enfrentando, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Viviana lo intentó una vez más. Marcelo, por favor, podemos arreglar esto entre nosotros. No hace falta involucrar a abogados, a la policía. Yo me iré, te quedas con todo. Solo no me destruyas. Pero Marcelo había aprendido que algunas personas no merecen segundas oportunidades, que la compasión no puede confundirse con la debilidad, que la justicia a veces exige firmeza. Si realmente no hiciste nada malo, como dices, entonces no tienes de qué preocuparte. La investigación lo aclarará todo. Pero si lo hiciste, y sabemos que lo hiciste, entonces pagarás por lo que causaste. Ahora sal de mi propiedad. Se fue, y esa fue la última vez que Marcelo la vio personalmente. El proceso de divorcio prosiguió, con Viviana impugnándolo todo, intentando ganar tiempo, pero finalmente aceptando un acuerdo que le daba muy poco de lo que había planeado originalmente. El poder fue invalidado, el testamento falsificado fue anulado, y la investigación penal contra ella y el doctor Fuentes continuaba, lenta pero inexorable. Pasaron los meses. Llegó el otoño, trayendo consigo un cambio en los colores del jardín, hojas doradas y anaranjadas cubriendo los caminos de piedra. La mansión, ahora libre de la atmósfera pesada que la había dominado, respiraba con nueva vida. Elena estaba completamente recuperada, volviendo a ser la mujer vibrante que siempre había sido. Incluso había comenzado a dar clases de pintura a niños de la comunidad, trayendo a la casa una energía joven y alegre. Marcelo había reorganizado su vida profesional. No abandonó el trabajo, pero estableció límites más saludables. Pasó a trabajar algunos días de la semana en Madrid y otros en Aranjuez, manteniéndose presente en la vida de su madre. También comenzó a hacer terapia, algo a lo que se había resistido durante años, pero que ahora reconocía como esencial para procesar todo lo que había vivido. Fue durante una de esas sesiones de terapia que finalmente lloró de verdad por Marina. No las lágrimas controladas que había derramado antes, sino un llanto profundo, liberador, de alguien que finalmente se permitía sentir toda la extensión de su pérdida. Y, junto con el dolor, vino también la aceptación. Marina se fue, pero el amor que compartieron, el tiempo que tuvieron juntos, los recuerdos, todo eso permanecía. No como una cadena que lo ataba, sino como un regalo que había moldeado quien él era. Una tarde de sábado, 6 meses después de la salida de Viviana, la mansión acogió una celebración. Ana Paula había llamado con buenas noticias. El Colegio de Médicos había revocado la licencia del doctor Fuentes tras la comprobación de múltiples irregularidades. Estaba siendo procesado penalmente por negligencia médica en el caso de Marina y otros pacientes. Y Viviana, después de meses intentando escapar, había sido acusada como cómplice en los delitos de falsificación de documentos y abuso contra persona mayor. La justicia, tan lenta e imperfecta, finalmente se estaba haciendo. Para celebrarlo, Elena organizó una cena en la mansión, invitando a amigos antiguos, a Amelia y su familia, a Ana Paula y a algunos otros que habían sido importantes durante ese período difícil. La casa estaba llena de luz, música, risas. La mesa abundante, preparada con amor, reunía a personas que realmente importaban. Durante la cena, Elena se levantó para hacer un brindis. Su voz, antes débil y vacilante, ahora resonaba fuerte por el comedor. Quiero agradeceros a todos por estar aquí hoy. Los últimos meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también han sido transformadores. He aprendido que nunca somos demasiado viejos para luchar, nunca demasiado débiles para empezar de nuevo. He aprendido que la verdadera fuerza está en pedir ayuda, en aceptar el amor, en no rendirse incluso cuando todo parece perdido. Miró a Marcelo, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. Mi hijo ha vuelto a mí, y yo he vuelto a mí misma, y juntos hemos logrado transformar lo que podría haber sido un final trágico en un nuevo comienzo. Luego miró a Amelia. Y tú, mi querida amiga,
que nunca me abandonaste incluso cuando habría sido más fácil hacerlo. Arriesgaste tu trabajo, tu seguridad, para protegerme. Nunca lo olvidaré. Amelia, con lágrimas corriendo por su rostro, se levantó y abrazó a Elena. Y en ese momento quedó claro para todos en la sala que no eran patrona y empleada. Eran hermanas de alma, unidas por una prueba que podría haberlas destruido, pero que las hizo más fuertes. La cena continuó hasta bien entrada la noche, con conversaciones profundas y momentos de ligereza. Se compartieron historias del pasado, pero sin tristeza, solo con la dulce melancolía de quien honra a los que se han ido. Y por primera vez en años, el nombre de Marina se pronunció en voz alta en aquella casa, no con un dolor paralizante, sino con amor y gratitud. En las semanas que siguieron, Marcelo hizo algo que había estado posponiendo. Fue al cementerio donde Marina estaba enterrada, junto a la pequeña tumba de su hijo, que nunca recibió un nombre, pero que ahora tenía una lápida sencilla con las palabras «Nuestro ángel, que apenas tocó la tierra, pero siempre habitará nuestros corazones». Marcelo se sentó en la hierba, la espalda apoyada en un árbol cercano, y habló. Habló con Marina sobre todo lo que había sucedido, sobre Viviana, sobre la justicia que se estaba haciendo, sobre cómo había fallado en verla por última vez cuando estaba viva, sobre cómo se había perdido después de que ella se fuera. «No sé si puedes oírme», dijo, con la voz quebrada, «pero necesito que sepas que nunca te he olvidado, ni a ti ni a nuestro hijo. Estáis aquí», se tocó el pecho sobre el corazón, «siempre lo estaréis, y prometo honrar vuestra memoria viviendo de la forma en que tú habrías querido que viviera, con valentía, con amor, con verdadera presencia». El viento sopló suavemente, meciendo las hojas del árbol sobre él, y por un momento Marcelo sintió una paz que no había sentido en años. No era el fin del dolor, ese nunca se iría por completo, pero era la aceptación, el perdón a sí mismo, el permiso para seguir adelante sin culpa. De vuelta en la mansión, encontró a su madre en el jardín regando las flores que Marina había plantado años atrás. Aquellas flores, que contra todo pronóstico, seguían floreciendo cada primavera. «Ella adoraba estas rosas», dijo Elena, acariciando uno de los pétalos rosados. Decía que eran resistentes, que sobrevivían incluso cuando se las descuidaba. Creo que tenía razón. Marcelo se unió a ella en el cuidado del jardín. No dijo nada, simplemente trabajó al lado de su madre, las manos en la tierra, conectándose con algo más grande que ellos mismos. Y en ese silencio compartido, lleno de comprensión y amor, encontraron la curación. Los meses se convirtieron en un año. La investigación penal seguía su curso, pero Marcelo aprendió a no dejar que eso consumiera su vida. Había hecho su parte, había buscado justicia, y ahora confiaba en que el sistema haría lo correcto. Su enfoque estaba en vivir, en reconstruir, en estar presente. Elena floreció de forma impresionante. No solo recuperó su salud física y mental, sino que parecía más radiante de lo que había sido incluso antes de todo el trauma. Había una sabiduría en sus ojos ahora, una comprensión profunda de que la vida, por más difícil que sea, siempre vale la pena ser vivida plenamente. Comenzó a escribir un libro, memorias de su vida, de la familia, de las lecciones aprendidas. No era para publicarlo, decía, sino para las generaciones futuras, para que sus nietos, si algún día llegaban a existir, supieran de dónde venían, supieran las historias que formaron aquella familia. Marcelo, por su parte, comenzó lentamente a abrirse a la posibilidad de nuevas relaciones. No estaba buscando activamente, pero tampoco se estaba cerrando más. Se permitía conocer gente, hacer amistades, dejar que las cosas fluyeran naturalmente. Fue en una exposición de arte en Madrid donde conoció a Beatriz. Ella era conservadora de un pequeño museo, apasionada por el arte contemporáneo español, con una risa contagiosa y una forma descomplicada de ver la vida. No hubo amor a primera vista, no hubo drama, solo una conexión tranquila, una conversación que fluía naturalmente, un interés mutuo genuino. Empezaron a verse ocasionalmente, sin presión,
sin expectativas. Marcelo le contó sobre Marina, sobre todo lo que había sucedido, y Beatriz escuchó sin juzgar, con empatía genuina. No intentó competir con un recuerdo, no intentó borrar el pasado. Simplemente aceptó que aquello era parte de quien era Marcelo. Y lentamente, muy lentamente, Marcelo sintió algo que pensó que nunca más sentiría. Esperanza en un futuro que incluyera amor, compañerismo, quizás incluso una familia. No era igual a lo que tuvo con Marina, era diferente, más maduro, más consciente, pero era real y era bueno. Cuando finalmente llevó a Beatriz a conocer a Elena, meses después de empezar a verse, estaba nervioso. No porque temiera el juicio de su madre, sino porque aquello representaba algo significativo. Era admitir que estaba siguiendo adelante, que estaba permitiendo que alguien nuevo entrara en su corazón y en la vida de su familia. Elena recibió a Beatriz con un cariño genuino. Las dos conversaron sobre arte, sobre la vida, sobre pequeñas cosas y grandes cuestiones. Y cuando Beatriz se fue, Elena tomó las manos de su hijo y dijo: «Ella es especial, Marcelo, de una manera diferente a Marina, pero especial de todos modos. Y lo más importante, es real. No hay máscaras, no hay juegos, solo una buena persona que claramente se preocupa por ti». «Lo sé, mamá, y eso me asusta un poco». «Es natural tener miedo después de todo lo que has pasado, pero no dejes que el miedo te robe la posibilidad de la felicidad. Marina no habría querido eso para ti. Yo no quiero eso para ti. Mereces amor, hijo. Mereces ser feliz». Aquellas palabras fueron liberadoras. Marcelo se dio cuenta de que había estado, en cierto modo, pidiendo permiso para seguir adelante. Permiso de su madre, permiso de la memoria de Marina, permiso de sí mismo. Y ahora, finalmente, sentía que tenía ese permiso. 2 años después de aquel fatídico día en que regresó a la mansión y descubrió la verdad sobre Viviana, Marcelo estaba de pie en el jardín, observando a su madre dar una clase de pintura a un grupo de niños de la comunidad. Sus risas llenaban el aire y Elena parecía más joven que sus 74 años. Amelia estaba en la cocina preparando galletas para los niños, tarareando una vieja canción. La mansión estaba viva de nuevo, no como era antes, porque era imposible volver atrás en el tiempo, pero viva de una forma nueva, más consciente, más intencionada. Cada estancia había recuperado su alma. Cada pared contaba historias. Cada fotografía honraba un recuerdo. Beatriz estaba al lado de Marcelo, su mano entrelazada en la de él. Se habían comprometido recientemente. Una decisión tomada sin prisa, pero con certeza. La boda sería sencilla, en la propia mansión, solo con personas cercanas. Y esta, ¿ves? Marcelo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía quién estaba a su lado. «Es hermoso ver a tu madre así», dijo Beatriz, apretando su mano, «tan llena de vida». «Es un milagro», respondió Marcelo. «Podría haber terminado de forma muy diferente. Si no hubiera vuelto cuando volví, si Amelia no hubiera tenido el valor de grabar esa conversación, si mi madre no hubiera encontrado la fuerza para luchar. Pero volviste. Amelia tuvo el valor. Tu madre luchó. Y ahora estáis aquí, vivos, juntos. Eso es lo que importa». Marcelo la atrajo hacia un abrazo, sintiendo gratitud por todo lo que había pasado, por más doloroso que hubiera sido. Porque aquel dolor le había enseñado lecciones esenciales, le había enseñado sobre la presencia, sobre no dar por sentadas a las personas que amamos. Le había enseñado sobre el coraje, sobre la importancia de enfrentar verdades difíciles. Le había enseñado sobre el perdón, especialmente el perdón a sí mismo, y le había enseñado que la vida, incluso después de las mayores tragedias, continúa, y que tenemos la elección de cómo vivirla. Podemos encerrarnos en armarios emocionales, aislarnos en nuestro dolor, permitir que otros controlen nuestra narrativa. O podemos luchar, podemos buscar ayuda, podemos elegir vivir plenamente, honrando a aquellos que perdimos al vivir de la mejor manera posible. En aquella tarde dorada, con el sol comenzando a ponerse sobre los jardines de Aranjuez, Marcelo miró a su alrededor y sintió algo
que no había sentido en mucho tiempo. Satisfacción. No la felicidad superficial de quien ignora los problemas, sino la satisfacción profunda de quien ha enfrentado a sus demonios, ha buscado justicia, ha cuidado de los suyos, y ahora podía finalmente descansar sabiendo que había hecho lo correcto. La mansión, que casi se convirtió en una tumba para su madre, era ahora de nuevo un hogar lleno de luz, de amor, de memorias honradas y futuros prometedores. Las puertas estaban abiertas, las cortinas apartadas, las flores floreciendo, y en algún lugar, a Marcelo le gustaba pensar, Marina sonreía. Sonreía al ver que la casa que tanto había amado estaba viva de nuevo. Sonreía al ver a Elena fuerte y radiante. Sonreía al ver a Marcelo finalmente en paz, finalmente capaz de amar de nuevo, finalmente viviendo en lugar de simplemente existir. Se había hecho justicia. Viviana estaba cumpliendo condena por sus crímenes. El doctor Fuentes nunca más ejercería la medicina. Los documentos falsificados fueron anulados. La verdad había vencido, pero más importante que la justicia legal era la justicia emocional que se había alcanzado. El perdón, la curación, la reconexión, la restauración no solo de una casa, sino de una familia, de vidas, de propósitos. Mientras el sol se ponía completamente y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Aranjuez, Marcelo hizo una última promesa silenciosa. La promesa de nunca más ausentarse, de nunca más dar por sentadas las bendiciones que tenía, de vivir cada día con intención y presencia. La vida le había dado una segunda oportunidad, y esta vez no la desperdiciaría. La mansión, con todas sus historias, todos sus dolores y alegrías, seguiría en pie. Generaciones futuras caminarían por sus pasillos, plantarían flores en sus jardines, amarían en sus habitaciones, vivirían sus propias historias. Y quizás, solo quizás, cuando esas futuras generaciones preguntaran por el pasado, alguien contaría la historia de Elena. La historia de una mujer que fue silenciada, aislada, casi destruida, pero que encontró la fuerza para luchar. La historia de un hijo que estuvo ausente, pero que volvió a tiempo. La historia de una empleada leal que se convirtió en heroína. La historia de justicia, de verdad, de amor que vence incluso a las más sombrías manipulaciones. Y esa historia sería un recordatorio de que nunca es tarde para luchar, nunca es tarde para buscar la verdad, nunca es tarde para elegir la vida sobre la resignación. Porque al final, lo que nos define no son las tragedias que enfrentamos, sino cómo elegimos responder a ellas. Y Marcelo, Elena y todos aquellos que los amaban habían elegido responder con coraje, con amor, con una determinación inquebrantable de que la luz siempre vencería a la oscuridad. Y así, mientras la noche cubría la mansión de Aranjuez con su manto de estrellas, dentro de aquellas antiguas paredes solo había paz. La paz de quien ha luchado la buena batalla, de quien ha buscado y encontrado justicia, de quien ha aprendido que el verdadero hogar no es solo un lugar, sino las personas que lo habitan y el amor que lo llena. La historia de Marcelo y Elena, que comenzó con dolor y casi terminó en tragedia, había encontrado su verdadero final. No un final de cuento de hadas donde todo es perfecto, sino un final real, donde las heridas aún existen pero están cicatrizando, donde los recuerdos dolorosos coexisten con nuevas alegrías, donde la vida continúa en toda su complejidad y belleza. Y eso, al fin y al cabo, era todo lo que importaba. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marcelo, Elena y la lucha contra la manipulación de Viviana haya tocado profundamente vuestros corazones. Si te has emocionado con la fuerza de Elena, con el coraje de Amelia, con el viaje de sanación de Marcelo, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te ha marcado más. Esta historia nos recuerda algo esencial. Nunca es tarde para luchar por quienes amamos, nunca es tarde para buscar la verdad, y nunca debemos subestimar el poder de la verdadera presencia en la vida de aquellos que importan. Todos los días,
traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas y elecciones. Historias que no solo entretienen, sino que transforman, que enseñan, que nos recuerdan ser más atentos, más presentes, más valientes. Te esperamos en el próximo episodio, con otra narrativa que te emocionará e inspirará. Hasta entonces, cuida de quien amas y nunca dejes de luchar por lo que es correcto.